Invitamos aquí a la cabina de Radiorama al abogado penalista Javier Alfonso Pérez Chávez, que está con nosotros. Abogado, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues nosotros tratando de entender, más allá del sentimiento que existe, ¿verdad?, en la sociedad por esto que sucedió, abogado, pues entender también la cuestión pues, legal, exactamente, es decir, de parte de quien sabe, que son los abogados, los alcances de esto que está sucediendo, de esto que le está sucediendo a los padres. Ayer finalmente se decide vincularlos a proceso y dejarlos en prisión preventiva. ¿Usted cómo ve esta decisión de la jueza? Bien, pues mira, yo les puedo dar mi opinión en cuanto a la aplicación de las figuras penales. Hay que recordar que el caso como tal, pues no lo conozco. Todos conozco lo mismo que ustedes, es decir, los boletines oficiales de la Fiscalía, las notas de prensa, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta algo, que el delito de encubrimiento es un delito que se le llama delito autónomo, es decir, es un delito independiente totalmente del delito que se encubre. Es decir, una persona puede cometer un delito grave, no grave, violación, homicidio, daños, lesiones, el que sea. Y otra cosa es el delito de encubrimiento, el que comete la persona, pues que literalmente encubre al presunto delincuente, es decir, evita que se apegue al ejercicio de la justicia. En el caso particular, de acuerdo a las notas de prensa que han circulado y los boletines de la Fiscalía, pues estos señores que fueron vinculados a procesos son los padres del presunto delincuente, de la persona que presuntamente provocó los daños y lesiones a la familia atropellada. En este caso, entonces, es por eso que, de acuerdo a la nota de prensa, estas personas fueron vinculadas por el encubrimiento. Debo decir también que el encubrimiento es un delito que se puede cometer de diversas formas, ¿no? El Código Penal de Sonora prevé 6 formas de encubrir a alguien y no todas están permitidas para los padres, hijos, hermanos, ¿sí? La ley penal, la de Sonora, la federal y prácticamente la de todas las entidades federativas prevé las excluyentes de responsabilidad que se aplican a padres, hijos, hermanos que encubren a una persona que cometió un delito, ¿sí? Pero hay que precisar, no todos los encubrimientos amparan en ese excluyente, ¿sí? Por decirles un ejemplo, un encubrimiento que está amparado bajo esa excluyente de responsabilidad es cuando no prestas ayuda o cooperación para dar con el paradero. Sencillamente te piden información y te reservas tu derecho a declarar en contra de tu hijo, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese es un encubrimiento inculpable, un encubrimiento no sancionado. ¿Por qué? Porque la ley penal ha entendido desde hace muchas décadas que se formaron los códigos penales que no se puede sancionar penalmente a un padre o una madre por no entregar a su hijo, digamos, ¿no? Por no declarar en contra de su hijo, por no propiciar que detengan a su hijo. Entonces, eso es lo que recoge el artículo 329 del Código Penal del Estado de Sonora. Sin embargo, hay otras hipótesis que por disposición expresa del mismo código, pues no están amparadas en ese excluyente. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la fracción segunda que dice a quien altere, modifique, destruya o transforme, mueva o manipule de cualquier forma los objetos, huellas del delito. Es decir, digamos para resumirlo, alterar evidencia. ¿Qué fue de lo que se les acusó? Entiendo que sí, no conozco el asunto, pero por el boletín de prensa se desprende que esa es la hipótesis que se les está señalando a las personas. La fiscal dijo en una de las declaraciones recientes que se les había acusado de haber alterado la evidencia. Es decir, lavaron el carro, en fin, hicieron cosas para que no quedara huella ahí del atropellamiento. Sí, es correcto. Desconozco pues qué fue lo que pasó, cuál es la mecánica de los hechos. Sin embargo, si esta es la fracción que se les imputó ante un juez, por disposición de la ley, aunque la ley de Sonora en el último párrafo del 329 es un artículo, a mí no me parece que esté bien redactado. Sin embargo, creo que de ahí se desprende que ese tipo de encubrimiento no abarca al excluyente de responsabilidad para los padres. Es decir, es distinto no querer dar información del paradero de tu hijo o incluso a lo mejor facilitar un vehículo, facilitarle dinero o alguna situación. Pero una cosa distinta es cuando ya se pasa al ámbito de alteración de evidencia. Eso sí no lo prevé como excluyente de responsabilidad la ley penal de Sonora. ¿Qué es lo que habría sucedido aquí? Lo que suponemos que sucede sin conocer el expediente naturalmente, claro, pero es lo que se presume que sucedió. Entonces, en ese sentido,
sí es importante saber que no todas las formas del encubrimiento están amparadas en excluyente de responsabilidad para los padres, ¿no? Inicialmente se había dicho que los padres, al ser abogados además ambos, se estaban, digamos, acogiendo, no sé si es correcta la palabra, a estos artículos que los excluían de responsabilidad. Sí, es correcto, porque igualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación para testificar a todas las personas. Es decir, cualquier persona que tenga conocimiento sobre un delito está obligado a rendir sus declaraciones ante la autoridad cuando sea requerido. Ahora bien, abogado, la prisión preventiva. Se les deja en prisión. Una cosa es vincularlos a proceso, pero es diferente. Podían no haberlos dejado en prisión preventiva, pues. Sí, es correcto. Son dos decisiones judiciales distintas, relacionadas pero distintas. Una cosa es que se analice si hay evidencia respecto a que se cometió un delito y la probabilidad de que las personas participaron en el delito. Eso amerita, si hay evidencia en ese sentido, hay vinculación a proceso. Pero ya luego viene otra decisión que es diferente, que es las medidas cautelares, ¿sí? Es decir, se analiza caso por caso cuáles son las medidas cautelares que van a resultar necesarias aplicarle a las personas. La ley establece que las medidas cautelares atienden a 3 principios. Lo que se le conoce como necesidad de cautela, es decir, la probabilidad de que la persona se vaya a sustraer de la acción de la justicia, es decir, que vaya a huir. La otra es el riesgo que haya para las víctimas del delito, es decir, que la persona represente un riesgo que se necesite proteger. Y la tercera es que las personas vinculadas a proceso puedan alterar evidencia o puedan obstaculizar el ejercicio de la acción de la justicia, ¿no? Entonces, esos son los 3 factores que un juez tiene que analizar para decidir cuál medida cautelar impone. Y las medidas cautelares en la Ley Procesal Penal son 14. La más grave de ellas es la número 14, que es la prisión preventiva. Bien, que fue la que se les impuso finalmente a estas 2 personas. Hay abogados... no sé si quieras, abogado, dar tu opinión sobre la decisión de la juez. Ayer veíamos 2 abogados protestando, señalando que no se estaba siguiendo el debido proceso. Es decir, que pues había ahí interpretaciones incorrectas de la ley, que estaban encaminadas más que nada, que lo que estaba tratando de hacer la Fiscalía era responder a una presión social, más que a una interpretación estricta, adecuada de la ley. Sí, pues mira, lo que yo les puedo comentar objetivamente, y porque he visto las manifestaciones en redes sociales, porque yo como cualquier ciudadano uso las redes sociales, hay que tener algo claro, la prisión preventiva no se aplica solo a los delitos más graves, ¿no? O sea, obviamente hay delitos que se le llaman prisión preventiva oficiosa, homicidio, violación, secuestro, en donde siempre vas a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. Pero la ley permite que cualquier delito, independientemente de su gravedad, pueda ser, es decir, la persona pueda meritar prisión preventiva. Pero siempre y cuando se reúnan esos requisitos que te comentaba en una gravedad tal que digas tú, no puedo cautelar el riesgo que esta persona me representa más que teniéndolo en la cárcel, ¿sí? Pero la ley dice que puedes imponer varias medidas cautelares incluso combinadas, como es el pago de una garantía económica, que es una fianza, la firma periódica, vigilancia de la autoridad, no acercarte a determinados lugares o personas, etcétera. En este caso, lo que se desprende de las notas es que les impusieron la más grave de ellas. Esto quiere decir que el juez no encontró dentro del catálogo de las medidas cautelares ninguna otra que por sí misma o combinada con otras pudiera neutralizar el riesgo que representaban estas 2 personas. Ignoro los argumentos del juez, ¿verdad? Porque obviamente pues yo no he visto la audiencia como casi nadie la ha visto, pero pues sí llama la atención que no haya habido otra medida de cautelarlos más que la prisión preventiva. ¿Es posible? ¿Eso es legal? Sí es legal, siempre y cuando haya evidencia que lo sustente. Entonces, decir es ilegal sin conocer el asunto sería muy aventurado, ¿no? Porque la ley sí permite que en el delito incluso más leve se pueda imponer prisión preventiva, pero obviamente pues va a requerir de un cúmulo de evidencia, que en este caso pues habría que ver qué fue lo que el juez tomó en cuenta para ello. Están acusados de alterar la evidencia. De un encubrimiento bajo esa hipótesis, ¿no? Sí, entonces, a partir de, bueno, ya me lo decías, aunque no sea grave, el delito, se puede aplicar la prisión preventiva. Ahora, ¿cuánto dura la prisión preventiva? La prisión preventiva va a durar hasta que cambien las situaciones que objetivamente justificaron la medida. Es
Esto es, si en el transcurso de los próximos días, semanas, ocurre alguna circunstancia que desvanezca el riesgo que existía, se le puede pedir al juez la sustitución de medida cautelar, es decir, cambiar la prisión preventiva por otra. Pero mientras no cambien las condiciones, van a seguir en prisión preventiva, salvo que en el ínter sobrevenga una salida alterna, como puede ser un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso o bien una terminación anticipada por procedimiento abreviado, ¿no? Que es otra figura. Pero lo más común en este tipo de casos, que son delitos no graves, no tan delicados, es que las personas accedan a un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso, con lo cual podrían ellos salir, pero pues cumpliendo ciertos requisitos de reparar el daño a las víctimas. Bien, hace algunas semanas platicaba aquí en este mismo espacio con la señora que fue atropellada. Y ella, entre muchas cosas, decía, pues nosotros lo que queremos es que den la cara y que responda. No queremos hacer... O sea, casi me decía, a mí no me sirve nada tenerlos en la cárcel, ¿no? Sino que respondan. Se puede hacer... ¿Quién sanciona? ¿Quién verifica que se cumpla? Que se haga primero, se firme y se cumpla después el acuerdo reparatorio. El juez. Mira, ese es un punto muy importante. En realidad la señora, yo no vi esa entrevista, pero si la señora opinó eso, ella está opinando lo correcto. A ver, estamos ante un delito de naturaleza culposa, de esos que se cometen por imprudencia, por negligencia, sí, que es unas lesiones con motivo del manejo de un vehículo automotor. Es un delito que la ley permite que se solucione mediante salida alterna, es decir, no solo la cárcel es la solución, sino una salida alterna que es un acuerdo reparatorio en el cual existe el pago de la reparación del daño, puede haber una disculpa pública, puede haber un compromiso de pagar las terapias psicológicas de la familia, etcétera. Es decir, hay un abanico de posibilidades muy amplio para reparar el daño a una víctima, el daño integral, que no solo es la afectación física, económica, también la psicológica. En este caso, hay que recordar que el delito principal o el delito de origen es ese, las lesiones culposas. Las personas que fueron vinculadas a proceso ayer, de acuerdo a la prensa, están por encubrir el delito original. Es decir, las personas que están vinculadas ayer, ellas no son las que ocasionaron directamente el daño a la víctima, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo el juez eventualmente pondera esa situación, porque las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño. Y en caso de que la persona que cometió el delito sea detenida o se acerque al proceso, pues va a tener que someterse a un acuerdo reparatorio, y el juez es el que valida el acuerdo reparatorio, es el que dice si ese acuerdo reparatorio es suficiente, si es justo, y lo decreta y hay que cumplirlo, ¿no? Bien. Abogado, pues muchas gracias por estos minutos y esta explicación. Es un caso que se ha vuelto complejo, quizá no desde la perspectiva tuya como abogado, que entiendes, explicas, es tu tema, a eso te dedicas, pero cuando ya tiene una carga sentimental, mediática, ¿qué es lo que está pasando? Cuando empieza, por ejemplo, a contaminarse el caso por un manejo, pues yo lo he dicho, creo yo, erróneo, desde mi perspectiva de comunicador, ¿no? En tanto que se empieza a filtrar información sobre la identidad de estas personas involucradas antes que la fiscalía, sino la propia gente a través de redes sociales empieza a filtrar nombres. Entonces empieza a crecer la idea de que se está intentando proteger a estas personas, entonces crece un malestar de la gente y esto genera ese malestar que tenemos. Ahora, déjame hacerte nada más una última pregunta, ya estamos sobre el tiempo, pero es importante. ¿Qué aplica para este muchacho si, como todo indica, huyó? Mira, ¿Vale la pena para él? ¿Se fue? El delito ya está cometido, que son daños y lesiones culposas. Lo que pasa es que al sustraerte la acción de la justicia y huir, lo que estás haciendo es complicar precisamente tu medida cautelar. El día de mañana que esta persona sea detenida o se entregue voluntariamente a seguir su proceso, hay un alto grado de probabilidad que el juez le imponga la prisión preventiva. Que de otra manera, si hubiera comparecido desde el día 1 hasta... Él se queda ahí, pues, en el lugar del accidente, por ejemplo. Por ejemplo, o al siguiente día dicen, aquí estoy, quiero reparar. Posiblemente, al haber mostrado la voluntad de acogerse al proceso de reparar el daño, pudo haber evitado la medida cautelar de prisión preventiva. Para él, en lo personal, con mayor razón para terceras personas, ¿no? Entonces, si lo capturan, ahorita ya no hay manera, o no habría manera prácticamente de que evite la cárcel preventivamente. Va a ser complicado porque ya está el antecedente de que se fugó.
Entonces, digamos que ya complicó su propia situación legal. Y va a ser difícil que un juez ponga por ejemplo, una firma periódica en lugar de la prisión preventiva, ¿no? Muchas gracias, abogado. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego, Javier Alfonso Pérez, él es abogado penalista.